Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. En este martes estamos, hermanos y hermanas, comenzando a meditar en los primeros días de la predicación pública de Jesús, según el Evangelio de San Lucas. Cambiamos de escenario. Atrás ha quedado Nazaret, pues como todos recordamos, Jesús ha sido repudiado por sus propios vecinos y familiares. Ahora se encuentra predicando en Cafarnaúm, una ciudad de Galilea, junto al mar. Y me gustaría mucho que contemplemos la actitud de Jesús. Él fue despreciado, rechazado, herido en sus emociones y sentimientos por los que un día fueron sus vecinos, sus amigos y familiares. Lo sacaron a empujones de la ciudad, hasta lo quisieron despeñar por un barranco, solo porque no era el Mesías temible y vengativo que ellos habían esperado. Lo echaron fuera de su propio pueblo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Hizo que lloviera fuego sobre aquellos aldeanos? No. ¿Se desanimó y se deprimió? Tampoco. ¿Se retiró del ministerio? Menos. ¿Se enojó con Dios? No. ¿Abandonó la misión que le había encargado su Padre Dios? Tampoco. Seguramente Jesús lloró, claro que sí, como cualquiera de nosotros lo ha hecho cuando hemos sido despreciados y rechazados. Jesús debió llorar, pero de algo estoy seguro: que llorando oró a Dios y así encontró su consuelo y su luz. Por eso es que luego, lleno del Espíritu Santo, se marchó para empezar de nuevo a predicar en Cafarnaúm. Esta es la actitud que debe tener todo cristiano frente a la adversidad. Llorar, pero no más de lo necesario. Orar siempre y en todo lugar. Dejarse conducir por el Espíritu Santo donde Dios nos quiera llevar y nunca desistir. Nunca renunciar ni abandonar la misión, porque si no es aquí, será allá. La mies es mucha y los obreros pocos, y hay mucho por hacer y mucho espacio donde trabajar. Si te han echado de algún grupo o ministerio, si los que decían ser tus hermanos hoy te dan la espalda y hasta te niegan el saludo, tú sigue adelante. Llora si es necesario, pero no desfallezcas. Ora y pregúntale a Jesús en dónde quiere que le sirvas en adelante. Cuando una puerta se cierra es porque Dios quiere ofrecerte más y mejores oportunidades. Suele suceder que tiempo después de una adversidad de este tipo,
Uno da gracias a Dios porque fue lo mejor. El Señor se encargará de mostrártelo. Nunca olvidemos entonces cuál fue la actitud de Jesús frente al rechazo y el desprecio. Si hoy, por alguna razón, te sientes despreciado, rechazado por tu familia, por tus vecinos, o por tus amigos, o por la misma iglesia, llora si es necesario, desahógate con Dios y deja que su Espíritu Santo te muestre el camino. No te vayas, no te rindas, porque Jesús no lo hizo. Jesús, superando el desprecio y el rechazo, como de costumbre, va el sábado a la sinagoga para reunirse con el pueblo a meditar las Sagradas Escrituras y para orar. Jesús llega y nuevamente toda la atención se centra en él. La sinagoga entera se orienta a su persona. Él comienza a enseñar a la gente, pero en este lugar ocurre todo lo contrario de lo que sucedió en Nazaret. Dice San Lucas, todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Todos en aquella sinagoga estaban asombrados y estupefactos. Se decían entre sí, él habla con autoridad. ¿Qué tendrá su palabra que da órdenes con autoridad y fuerza y los espíritus inmundos salen? Todos los evangelistas han subrayado enfáticamente la autoridad extraordinaria que caracterizaba a Jesús, la dignidad que emanaba de su persona y la fuerza que irradiaba de su palabra. Y así es como todos debemos de experimentar en nuestras vidas la presencia de Jesús si queremos ser transformados plenamente y de raíz. Debemos de asombrarnos ante la autoridad extraordinaria de Jesús, empaparnos de la dignidad que emana de su presencia y dejarnos transformar por la fuerza poderosa de su palabra, si queremos comenzar a vivir una vida nueva. Ahora bien, ¿de dónde provenía la autoridad de Jesús? La autoridad de Jesús provenía de sí mismo, de su propia vida, y se fundamentaba en su propio ejemplo, en su palabra, en su retirarse a orar, en su actitud ante la vida, en sus enseñanzas, en todas y cada una de sus acciones, gestos, miradas y palabras. Es el ejemplo de Jesús lo que respalda su palabra y fundamenta su autoridad. Nadie puede tener autoridad si con hechos o con su modo de vida contradice lo que predica. Nadie. Eso era lo que sucedía con los escribas y fariseos. Predicaban una cosa y hacían otra. Por eso no tenían autoridad y entonces tenían que emplear la fuerza, las amenazas y los castigos para someter a sus fieles. Jesús no necesitaba manipular ni amenazar a nadie. Jesús tiene autoridad porque Él practica punto por punto lo que predica. No hay nada en Él que se contradiga. Todo es claro. Todo es transparente. Él es el primero en dar ejemplo. Por eso puede predicar con propiedad y en libertad. Aquí está la respuesta a la pregunta que se hacían los habitantes de Nazaret. ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde le viene tal autoridad? La autoridad de Jesús proviene de sí mismo, de su coherencia de vida. La autoridad nace de la verdad, de la autenticidad y la sinceridad de su corazón, que vive orientado hacia su Padre Celestial,
haciendo siempre el bien. La autoridad no se impone por la fuerza, con amenazas y castigos. Se aplica por el ejemplo. Las personas que se encontraban con Jesús experimentaban algo nuevo. Jesús despertaba en ellos algo completamente distinto. Escuchándole, encontraban la verdad, el verdadero sentido de la vida. Hallaban el sentido del dolor, de la enfermedad y de la salud, de los amigos y de los enemigos, de la justicia y de la injusticia. Con Jesús le hallaban sentido a todo. Pero lo que más les impactaba era escuchar a Jesús hablando de un Dios Padre, amigo y cercano. Un Dios Padre nuestro, Padre bueno de todos, Padre de los que son buenos y de los que son desagradecidos, Padre de los piadosos y de los que viven perdidos. Esta buena noticia alegraba el corazón de aquellas gentes. Dios es bueno, Dios nos ama y nos perdona, Dios nos quiere libres y sanos. Mientras Jesús predicaba con autoridad, allí entre la gente de la sinagoga estaba un pobre hombre que vivía atormentado por un espíritu inmundo. La palabra de Jesús comenzó a penetrar el corazón de aquel pobre hombre con toda su fuerza y autoridad. El demonio, no el hombre, sino el demonio, comenzó a sentirse bastante incómodo ante la presencia de Jesús, ante su palabra y su fuerza liberadora. El mensaje de Jesús, que anunciaba libertad a los cautivos, contradecía en todos los planes de aquel espíritu malo, y entonces, dándose por aludido, se manifestó: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de este hombre». Y el demonio, tirando al hombre por tierra, salió de él sin hacerle daño. La palabra, la autoridad, la sola presencia del Señor Jesús es suficiente para que el mal se sienta intimidado y fracasado, y una sola orden suya basta para que se retire de nuestras vidas. San Lucas nos presenta a Jesús desde el comienzo del Evangelio como lo que es: un liberador de cautivos, el salvador de nuestras vidas, vencedor victorioso de Satanás y del pecado. Permitamos hoy que su palabra nos atraviese, dejémosle actuar en nuestra vida y revisemos cuáles son nuestros demonios particulares o personales, por así decirlo, que te atormentan. ¿Cuáles son nuestras esclavitudes? Envidias, odios, rencores, miedo, depresiones, egoísmo, materialismo, vanidad, ira, amargura. ¿Cuáles son esas adicciones y pecados de los cuales intentas salir una y otra vez, pero vuelves a caer? Hombre, ¿quién te ha convertido en un pobre esclavo? Mujer, ¿quién se ha atrevido a arrebatarte la dignidad y la alegría? Hermano, hermana que me escuchas, hay uno que es mucho más grande, más fuerte y poderoso que el demonio, y es el Señor Jesús. Ríndete a sus pies y date la oportunidad de vivir una nueva vida. Jesús está vivo y quiere liberarte. Búscalo hoy mismo, sin miedo. Él solo quiere verte libre y feliz. Acércate a Jesús sin temor.
Ve hoy mismo a confesarte de ser necesario y sé libre hoy mismo en el nombre de Jesús. Busca dirección espiritual si la necesitas. La fuerza y la autoridad de Jesús pasó luego a su comunidad. Por eso es que Pedro y Juan pudieron sanar en nombre de Jesús al paralítico que estaba en las afueras del templo. Quienes conformamos la iglesia hemos sido enviados también a liberar a los cautivos por medio del anuncio de la buena noticia del amor de Dios. No defraudemos a Jesús. No nos vayamos resentidos de la iglesia. Busquemos nuevos espacios y actuemos en su nombre y con su poder y con su autoridad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.